Bendiciones, amados hermanos. La importancia, mis amados, de, de conocer los pensamientos de Dios es muy importante. Pero con nuestra mente finita, con nuestra mente humana, no lo vamos a poder alcanzar. En la palabra de Dios, en el Salmo 119, versículo 96, dice el salmista: Señor, yo he visto el límite de toda perfección, pero tu mandamiento, tu palabra es sumamente amplio. Entonces ve, y también el mismo salmista, ¿verdad? Dice: Señor, tus pensamientos son más grandes que mis pensamientos, porque como están los cielos de lejos de la tierra, así mis pensamientos están de lejos de los tuyos. Entonces vemos que es imposible que nuestra mente humana pueda alcanzar el límite que Dios tiene en sus pensamientos. Pero hay una esperanza muy grande y una bendición tremenda, porque ahora el Señor nos dio a su Santo Espíritu bendito, que como dice en la palabra, que ¿quién conoce el corazón del hombre sino el mismo Espíritu del hombre? Entonces ahí dice mismo, ¿verdad?, que el mismo Espíritu de Dios conoce las profundidades del corazón de Dios. Entonces el mismo Espíritu Santo que conoce las intenciones, los deseos de Dios, nos las hace saber a nosotros. Entonces vemos que el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos dará la capacidad de por lo menos adherirnos a uno de los pensamientos de Dios. Porque, amados hermanos, qué lindo es poder levantarse por las mañanas y apenas abrir los ojos y alzar las manos y adherirse, agarrarse de un pensamiento de Dios. Es como buscar, más que pensar como uno mismo, buscar la manera de pensar de Dios. Y gracias al Señor Jesucristo bendito, que a través de que Él nos vivificó el Espíritu, a través de que nosotros lo recibimos en nuestro corazón, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, Él nos dio la mente de Él, la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es aquel como pista de aterrizaje para que los pensamientos de Dios puedan llegar y aterrizar en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Por eso, mis amados hermanos, nosotros hay que adherirnos, hay que buscar los pensamientos de Dios y tomar tan solamente uno de ellos, porque tan solamente uno de ellos, amados, es sumamente amplio. Y cuando hablo de pensamientos, no solamente hablo de un pensamiento lógico, racional, sentimental, sino también estoy hablando de un pensamiento profundo que viene siendo el deseo de Dios, el deseo del corazón de Dios. Vemos en 1 Samuel capítulo 2 versículo 35 que Dios se va a proveer a sí mismo un sacerdote que sea fiel, que haga todo conforme al corazón y conforme al alma de Él. Y luego vemos en 2 Samuel capítulo 23 versículo 5 que David dice que la casa de Él ha sido duradera porque el Señor lo ha querido así, que Él confía y hace todo conforme al pacto eterno que Dios tiene con Él,
un pacto que está ordenado y es seguro, que es por eso que en Él ha puesto su salvación y el deseo de su corazón. Y luego se hace una pregunta, y la pregunta es, ¿y Dios no va a hacer brotar y germinar los deseos de mi corazón? Entonces vemos en esos dos pasajes, ¿verdad?, un vínculo que viene siendo el deseo, y es el deseo de Dios. Entonces cuando uno cumple con los deseos de Dios, con los pensamientos de Dios, mismo Dios va a cumplir con nuestros deseos y con nuestros pensamientos. Entonces, mis amados, cuando tú empiezas a vivir conforme al pacto que Dios tiene, empiezas a buscar en la palabra lo que tú tienes que hacer, las obras en las que nosotros tenemos que estar haciendo, entonces tú vas a empezar, ¿verdad?, a deleitarte en la palabra. Vemos que Dios cumple con los deseos del corazón del hombre, que se deleita en cumplir con los deseos de su corazón. Eso lo podemos ver en Salmo 111, versículo 2, que el Señor bendice a aquel que se deleita en su palabra, aquel que cumple los deseos de su corazón. Entonces, amados, porque yo he visto, aún en mi propia vida, ¿verdad?, que nosotros le rogamos al Señor, Señor, cumple tus promesas, acuérdate de tus promesas, yo sé que tú eres fiel y tú vas a cumplir con tus promesas. Y eso está muy bien, porque el Señor le fascina que uno le recuerde su palabra y le agrada. Pero se agradaría más si nosotros cumpliéramos con la parte que nos corresponde para recibir esas promesas. Porque el Señor le fascina, como Él dice, al Señor le gusta la verdad en lo íntimo. Entonces, si nosotros le decimos, Padre, yo quiero que cumplas con esta promesa, pero te ruego que me ayudes a cumplir con tu pacto, como el mismo David decía, Señor, enséñame tus palabras, enséñame tus estatutos, ayúdame a guardarlos para yo andar en ellos. Entonces nosotros también tenemos que ser así. Nosotros tenemos que investigar, buscar en la palabra los deseos del corazón de Dios. Porque, y puedo mencionarle uno, ¿verdad? Dice el Señor, yo no quiero la muerte del que muere. Entonces vemos que el Señor no quiere que nadie se muera. Ese es uno de los deseos de Dios. Otro de los deseos de Dios es que no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Entonces vemos ahí otro deseo de Dios. Y vemos también otro deseo, ¿verdad?, que yo tengo para ustedes planes de bienestar y no de calamidad. Ese es otro deseo de Dios. Y si nos ponemos a investigar en la palabra, vemos que el Señor tiene muchos deseos, porque cada promesa y cada bendición que está escrita en su palabra es porque hubo primeramente un deseo de su corazón para con nosotros. Entonces, si nosotros concedemos los deseos del corazón de Dios, mismo Dios va a conceder con nuestros deseos. Pero la importancia aquí también es qué es lo que deseamos. ¿Qué es lo que deseamos? Vemos a un David que decía, Padre, mi deseo está en la casa de mi Dios. Entonces vemos también a un Jesús que dice, ¿verdad?, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Entonces Jesús mismo está diciendo, yo no vengo a cumplir con los deseos míos, sino yo vengo a cumplir con los deseos de mi Padre. Porque aún en la oración, esa bendita oración que Él dijo, no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. No se hagan conforme a los deseos de mi corazón, sino se haga todo conforme a los deseos de tu corazón. Entonces, cuando uno se despoja
de los deseos de nuestro corazón, uno se libera de muchas cargas. Vemos en la Escritura que por deseos del hombre, ¿verdad? Han sucedido cosas terribles. Como uno de ellos es aquel deseo que tuvo Eva de comer el fruto prohibido, ¿verdad? Prohibido, lo digo no porque no se debiera de comer, sino se comió antes de tiempo. Entonces, y así, ¿verdad? Podemos ver en cada suceso en la Escritura que por un deseo, por un mal deseo, se cometieron equivocaciones terribles. Entonces ahora, amados, nosotros hay que despojarnos de los malos deseos, porque hasta eso es una obra de la carne, los malos y los malos pensamientos, ¿verdad? Porque dice el mismo Jesucristo dijo que no hay nada externo al hombre que contamine el hombre, sino lo que está en el corazón del hombre es lo que lo contamina, porque ahí vienen los pleitos, los malos pensamientos, los malos deseos. Entonces nosotros debemos de despojarnos de nuestros deseos. Y a veces es difícil, amados, porque nosotros como seres humanos tenemos infinidad de deseos, infinidad de peticiones, que hasta al Señor le decimos: Padre, te pido que me des una casa propia, te ruego que me des una empresa, Señor, te pido que me incrementes el salario, te ruego que me sanes. Y son muchísimos deseos que nosotros tenemos y que hasta se lo pedimos al Señor. Pero el Señor sabe lo mejor para nosotros. Entonces, ¿qué mejor no sería, o qué mejor sería despojarse de todo deseo y adherirse a los deseos del Señor para de esa manera vivir en paz? Ven, porque miren, en Marcos capítulo 4 versículo 19, el Señor Jesús dijo que los deseos de las cosas mundanas del mundo son los que ahogan la palabra y la vuelve estéril. Entonces, cuando uno tiene deseos que están establecidos por deseos de tener cosas en el mundo, vemos que contrarrestan con la palabra y la resultan que la ahogan y la vuelven estéril. Entonces, nosotros hay que despojarnos de los deseos. Hay que despojarnos de todos los deseos, amados, aunque sean buenos, aunque estén bien intencionados, pero hay que despojarnos. No quiere decir que uno se vuelva amargo, por no decir las cosas, que uno se vuelva como un robot, que no tenga voluntad propia, sino más bien despojarnos de los deseos y de la voluntad propia humana, que ha sido modificada a través de nuestro nacimiento, ¿verdad? Porque desde que nacimos hasta el día que estamos ahorita, ¿verdad? Ha sido modificada esa voluntad, ha sido modificado ese deseo, esos anhelos, porque como dice, la manera que fue heredada por vuestros padres es la manera en la que viven ahora. Entonces, si nosotros, los deseos que tenemos han sido implantados por las cosas que vivimos y no por la palabra de Dios, entonces esos deseos deberíamos de despojarlos, porque no están establecidos por la voluntad o por la palabra de Dios, sino por lo que nosotros hemos vivido durante todo este tiempo que estamos aquí en la tierra. Entonces, hay que despojarnos de esos deseos. Y miren, no es que el Señor vaya a no cumplir con ninguno de ellos, porque el Señor sabe que va a cumplir con algunos de ellos, porque Él tiene promesas y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero cuando uno cumple con los deseos de su corazón y esos deseos del corazón de Dios se vuelven nuestros deseos, nuestros propios deseos van desapareciendo, deshaciéndose. Como le dijeron a Pedro:
Pedro, antes cuando eras joven hacías lo que tú querías, ibas a donde tú querías, pero ahora, Pedro, yo te digo que cuando seas viejo, otro te va a vestir y te va a llevar a lugares donde tú no quieras ir. Y entonces ahí Jesús le está diciendo a Pedro la manera que él iba a glorificar a Dios, en la manera que iba a morir. Entonces vemos a un Pedro, ¿verdad? Que ve la voluntad de Dios en su vida y que él empieza a vivir todo conforme a ello. Y vemos que cuando lo meten en la cárcel, ¿verdad? Después de tener la experiencia de ver que asesinaron a Santiago, a su amigo, ¿verdad? Y él lo meten a la cárcel, él está dormido, a gusto en la cárcel, ¿verdad? ¿Quién podría dormir después de que mataron a tu colega, mataron a tu amigo? Y porque después de que lo encerraron en la cárcel, ¿verdad? Santiago lo mataron, y saber que te va a ti suceder lo mismo, o pensar que te va a suceder lo mismo, uno no podrá dormir. Pero Pedro tenía esa convicción de la voluntad de Dios en su vida, que él no iba a morir de esa forma. Entonces él estaba dormido, pero no por tristeza, sino porque él estaba confiado en la promesa de Dios, porque él se adhirió, él sustrajo el deseo de Dios y lo hizo suyo, y ya vivió en paz. Así nosotros debemos de tomar los deseos de Dios, las intenciones, los pensamientos de Dios, hacerlos nuestros, para que de esa manera, ¿verdad?, podamos vivir una vida mejor, una vida más próspera, una vida más placentera. Porque cumplir con los deseos nuestros, con nuestras expectativas, a veces es muy fácil y muy sencillo. Y cuando uno las cumple, a veces uno pierde el gozo, ¿verdad? Pero cumplir con los deseos de un Dios poderoso, cumplir con las intenciones de un Dios soberano, imagínate qué hermoso sería. Cumplir con los deseos del que te dio la vida, cumplir con los deseos de aquel que lo puede hacer, aquel que lo puede hacer todo, aquel que no necesita ayuda para nada, que te pide a ti que cumplas con uno de sus deseos. ¿No crees que eso sería mejor que cumplir con unos deseos que tal vez son tan pequeños comparados con los suyos? Hay que pensar en eso, mis amados. Hay que meditar. Si estás dispuesto a cumplir con tus deseos y tu voluntad, o cumplir con un deseo y una voluntad muchísimo más grande que tú. Que el Señor te bendiga y te prospere y te guarde siempre. Bendiciones.